y 2 más en noviembre de 2019. La Secretaría de Hacienda, en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está revisando 5 proyectos relacionados con desdoblamientos carreteros que arrancarán a la brevedad: el viaducto urbano Santa Catarina, el libramiento de San Luis Potosí, el libramiento de Cuautla-Ixmiquilpan, la ampliación a 3 carriles de la autopista Tuxtla-Gutiérrez-San Cristóbal y la construcción de 3 autopistas de libre peaje en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Mediante la banca de desarrollo, se otorgan nuevos créditos a garantías a más de 130,000 pequeñas y medianas empresas y 370,000 micronegocios, detonando financiamiento hasta por 270,000 millones de pesos, recursos que fortalecen y modernizan estos sectores. A este día se tiene un avance del 26% en la entrega de estos recursos y una cobertura de 70,000 empresas apoyadas. De igual forma, se amplió el programa de cadenas productivas de NAFIN, donde se apoyarán a 16,000 nuevas micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras del gobierno. De la meta de 615,000 millones de pesos, se tiene un avance ya del 46%. En apoyo de los trabajadores, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, otorga hasta 1.2 millones de nuevos créditos a tasas preferenciales, así como créditos de nómina en efectivo que tendrán mejores condiciones en plazos y tasas. De la beta de 21,000 millones de pesos, se tiene un avance del 15.4%, pues se han entregado ya 185,000 créditos. Se abrió una ventanilla única en NAFIN y Bancomext para agilizar el proceso de análisis, aprobación y otorgamiento de créditos. NAFIN atiende a los contratistas de Pemex y proveedores del gobierno federal que requieren financiamiento, mientras que Bancomext atiende a los proyectos del sector energético. Por último, FIRA y FND benefician a más de 500,000 productores del sector agroalimentario de la región sur-sureste del país. Se otorgan financiamientos hasta por un monto total de 50,000 millones de pesos para la integración de cadenas de valor, modernización de infraestructura y para agrologística, es decir, procesar, almacenar, refrigerar y transportar productos agroalimentarios. El avance en este proyecto es del 19%, con el apoyo alrededor de 126,799 productores. Con estos 2 programas, el de impulso al sector financiero y las acciones para apoyar la economía, el gobierno federal estableció medidas concretas para robustecer las capacidades de la economía por un lado y atenuar los efectos del menor dinamismo económico por el otro. El paquete económico 2020 considera una meta de crecimiento para el ejercicio fiscal respectivo de entre 1.5 y 2.5%. Este intervalo se encuentra en línea con las estimaciones de algunos analistas del mercado y organismos financieros internacionales y encuentra sustento en términos de las siguientes consideraciones de corto y mediano plazo. En la primera quincena de septiembre de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 0.17 respecto a la quincena anterior, es decir, la inflación mensual más baja para una primera quincena de septiembre desde que se tiene registro. Por otra parte, la inflación general anual se ubicó en 2.99%, su menor nivel desde la primera quincena de septiembre de 2016. Durante agosto de 2019, el valor real de las ventas en las tiendas incorporadas a la ANTAD aumentó a una tasa anual del 5.5%. Asimismo, las ventas a tiendas totales de Walmart crecieron a una tasa real anual del 4%. Al 31 de agosto de 2019, el número de trabajadores afiliados al IMSS ascendió a 20,422,010 personas, cifra que implica un crecimiento anual de 358,577 plazas, es decir, de 1.8%. Durante julio de 2019, la balanza comercial de México registró un déficit de 1,117 millones de dólares, nivel inferior al déficit observado un año antes de 2,870 millones de dólares. Con base en cifras ajustadas por estacionalidad, en julio se presentó un superávit de 653 millones de dólares, mientras que en junio un superávit de 1,334 millones de dólares. Las exportaciones totales aumentaron una tasa anual del 7%. A su interior, las exportaciones no petroleras crecieron en 8.6% y particularmente las de manufactura se incrementaron en 7.9%. En julio de 2019
México recibió 3.270 millones de dólares por concepto de remesas, cifra que equivale a un incremento anual del 14.4%. De acuerdo con la información de Banco de México, el número total de operaciones realizadas creció a una tasa anual de 9.1%, mientras que el monto promedio aumentó 4.8%. Entre enero y julio de 2019 se han recibido 20.525 millones de dólares por concepto de remesas, el monto más alto desde que se tiene registro y el equivalente a un crecimiento anual del 7.4%. Durante el primer semestre de 2019, la inversión extranjera directa ascendió a un poco más de 18,000 millones de dólares, cifra 1.5 mayor respecto a la cifra preliminar del mismo trimestre de 2018, y el monto mayor histórico para un mismo periodo si exceptuamos el año 2010 por la adquisición del Grupo Modelo. En el mediano plazo se vislumbran elementos positivos como la posible ratificación en este 2019 del TEMEC. El deterioro de la relación comercial entre China y Estados Unidos exhibe un patrón de cambios estructurales, situación en la que el fortalecimiento de la relación comercial en la región es benéfico para Estados Unidos y una oportunidad para Canadá y México, particularmente en materia de transferencia tecnológica y protección de la propiedad intelectual. La ratificación del TEMEC abrirá oportunidades de inversión privada, tanto nacional como extranjera, derivadas de un incremento con el potencial exportador del país y de una potencial reconfiguración de las cadenas globales de valor. Adicionalmente, se disiparía la incertidumbre que ha rodeado nuestra relación comercial, reduciendo también los riesgos de nuevas amenazas arancelarias. En concreto, esta situación generaría efectos positivos sobre 1. El volumen de los flujos comerciales, consolidando al país como el principal socio comercial de Estados Unidos, condición que impulsaría a los sectores agropecuario e industrial. 2. Los flujos de inversión extranjera directa, dada la potencial relocalización de empresas de los tres países para aprovechar las ventajas competitivas del acuerdo comercial. 3. El ambiente de negocios en el país, mejorado por la eliminación de la incertidumbre y la volatilidad financiera. Este entorno impulsaría el rubro de inversión tanto privada como pública, consolidando un gasto sostenido en la formación bruta de capital fijo. Por otra parte, con base en los esfuerzos realizados por Pemex y los apoyos otorgados por el gobierno federal a esta empresa productiva del Estado, se prevé un repunte en la plataforma de producción del petróleo a partir del segundo semestre del 2019 y en 2020. La información más reciente para los meses de julio y agosto indica la estabilización de la producción, por lo que de seguir este comportamiento se espera un cambio en la tendencia y el consecuente repunte al cierre del año. Ello apuntalaría el crecimiento de las actividades mineras, un incremento en el PIB petrolero, así como una disminución gradual en el déficit de la balanza petrolera. Asimismo, en el mediano plazo, se prevé que el sector servicios registre un mayor ritmo de crecimiento y siga siendo un importante motor en la actividad económica agregada. Ello bajo la previsión de que la operación de los programas sociales y los incrementos en el poder adquisitivo de los agentes económicos se consoliden. Quiero dedicar algunos minutos para hablar de la política de deuda. En particular, en materia de este rubro, uno de los objetivos prioritarios de esta administración es colocar en una trayectoria decreciente el tamaño de la deuda como proporción del PIB. Durante los sexenios anteriores, la deuda pública mantuvo una tendencia claramente ascendente. Al cierre de 2016, el saldo histórico de los requerimientos financieros fue de 29.5% del PIB, mientras que al término del 2012 se ubicó en 37.2% del PIB y en 2018 cerró en 44.9% del PIB. Este es un incremento promedio de casi 8 puntos porcentuales del PIB por sexenio. Al cierre de 2019 se anticipa que el saldo de los requerimientos financieros se ubique en 45.3% del PIB. La composición actual de la deuda pública permite hacer frente a riesgos de tipo de cambio, de tasas de interés y de refinanciamiento. Al mes de julio del 2019 podemos reportar lo siguiente. El 77.6% de la deuda del gobierno federal se encuentra denominada en pesos. El 81.4% de la deuda interna está a tasa fija y es de largo plazo. El plazo promedio de los valores gubernamentales emitidos en el mercado local
pasó de 0.8 años al cierre del 95 a casi 8 años en la actualidad. La deuda externa del gobierno federal tiene un plazo promedio de vencimiento de 18.2 años. El Fondo Monetario Internacional estima que un nivel de deuda menor a 50% del PIB para una economía emergente, como lo es México, es manejable. Así, los ejercicios de estrés realizados por el Fondo Monetario Internacional indican que la dinámica de deuda de México es manejable y podría soportar choques externos de magnitud significativa sin caer en una trayectoria insostenible. En materia de política de ingresos, hay dos pilares que guían el trabajo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Uno, identificar y aplicar de manera objetiva los criterios que permiten cuantificar las metas de ingreso. Y dos, fortalecer los mecanismos de recaudación de manera que se combata oportuna y decididamente la evasión, elusión y la defraudación fiscal. Lo anterior en el marco del compromiso presidencial que señala que para la primera mitad de la administración la no creación de nuevos impuestos y la no actualización de las cuotas de los existentes más allá del incremento inflacionario. Respecto al primer pilar, es preciso señalar la sistemática subestimación de ingresos que prevaleció durante muchos años. Mediante esta práctica y aprovechando la normativa existente, era constante la aparición de ingresos excedentes que se orientaban a cubrir diversos gastos identificados y priorizados por el Ejecutivo Federal, incluyendo transferencias a estados seleccionados. El paquete económico 2019 incorporó las primeras estimaciones de ingresos alineadas escrupulosamente con la previsión de crecimiento señalada en el marco macroeconómico respectivo. Si bien para este año la perspectiva de crecimiento se ha venido corrigiendo a la baja respecto a la prevista para el año 2019, los ingresos brutos del gobierno federal exhiben un comportamiento en línea respecto a las previsiones de crecimiento para la economía de este año. En el arranque de la administración se ha privilegiado la mejora en la eficiencia recaudatoria. En ese sentido, nos estamos ocupando de la eliminación de barreras que desincentiven la tributación oportuna y en el combate a la evasión y elusiones fiscales, es decir, estamos trabajando en eliminar los espacios que hasta ahora reducen la eficiencia y limitan la operación del marco recaudatorio actual. Así, en materia recaudatoria, las dos grandes acciones implementadas durante el 2019 han sido la eliminación de la compensación universal entre impuestos y la generación de un nuevo marco para la tributación de servicios contratados a través de plataformas digitales. Respecto de las primeras acciones señaladas entre 2014 y 2018, los saldos a favor del IVA se podrán recuperar mediante su compensación contra otros impuestos de manera automática y sin previa autorización del SAT. En la práctica, esta compensación universal abrirá espacios para la evasión fiscal debido a la posibilidad de utilizar saldos a favor generados de manera incorrecta o ilegal, por ejemplo, soportados por comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Para compensar indebidamente pagos que debían realizarse del impuesto sobre la renta por adeudo propio o enteros que debían realizarse de impuestos